Hola a todos y bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Antes de arrancar, recuerden suscribirse y compartir este video con quien sepa saborear una buena historia. Gracias por acompañarnos, porque hoy el mundo detrás de cámaras vuelve a vibrar con fuerza. Una vez más, el centro de atención recae sobre Erkan Merik y Asal Suba, una pareja a la que las especulaciones sobre ruptura parecen seguirla como una sombra terca. Lo que hoy se comenta tras puertas cerradas es intenso, y promete reavivar un fuego que nunca termina de apagarse. Según nuevas voces que aseguran estar muy cerca de ellos, Erkan habría lanzado una frase contundente en una conversación íntima con amigos. Algo así como: esta historia no se corta sin mi visto bueno. El capítulo final lo firmo yo. Quienes lo escucharon dicen que no fue un estallido impulsivo, sino el resultado de semanas de fricción, de pequeñas discrepancias que crecieron en silencio. Al parecer, ciertos gestos recientes de Asal habrían encendido la chispa que lo empujó a hablar con tanta firmeza. Los dos han vivido subidas y bajadas que cualquiera que haya amado reconoce. Momentos de euforia, silencios más largos de lo normal, promesas compartidas y giros de guión inesperados. Y si hay algo que ha acompañado a esta relación desde hace tiempo son los rumores: ¿están juntos o no? ¿Pausaron por sus carreras? ¿Hubo un compromiso oculto que nunca se confirmó? Una marea de preguntas que, con esta nueva revelación, no hace más que volverse más espesa. Porque si bien Erkan siempre ha sido transparente al expresar lo mucho que le importa a Asal, varias fuentes coinciden en que, en las últimas semanas, discusiones pequeñas pero repetidas terminaron creando un espacio frío entre ambos. A sus confidentes, él les habría dicho con resignación tranquila: llevamos años construyendo esto. Cuando toque decidir, se decidirá a dúo, pero nadie da por cancelado lo nuestro si yo no me hago a un lado. Para unos sonó a protección y para otros a advertencia. Del otro lado, Asal ha optado por el silencio. Evita responder a titulares, no deja pistas emocionales en redes y reduce al mínimo cualquier gesto que pueda leerse como confirmación o desmentida. Los suyos aseguran que prefiere cuidar su intimidad y concentrarse en un momento de crecimiento profesional que no quiere descuidar por nada del mundo. Esa actitud reservada, que para muchos es elegancia, se convirtió para otros en la semilla de la ansiedad. ¿Habrá un final próximo? ¿Se prepara un anuncio que corte la respiración? Las redes están partidas. Una parte del público los ve como dos piezas diseñadas para encajar y suplican que sigan juntos. La otra, en cambio, aplaude la determinación de Asal y repite que nadie debería sentirse presionado a sostener un vínculo que no nace de una convicción plena. En medio de ese choque de opiniones, apareció una filtración que encendió todas las alarmas. Dicen que, recientemente, Erkan tomó una decisión drástica, al menos en su fuero interno, cansado de remar contra la corriente. Para él, Asal no es solo una compañera, es un hilo conductor de años, la protagonista de planes guardados en libretas, un refugio que se construyó a base de desafíos superados a pulso. Por eso, quienes lo conocen creen que cualquier movimiento tajante solo puede venir de un vendaval emocional muy hondo. Asal, por su parte, atraviesa una etapa especialmente delicada. Hay proyectos nuevos tocando a la puerta, propuestas de producción que la tientan, oportunidades fuera del país y una racha de éxito que exige disciplina y horas. Su agenda no se abre fácilmente, y eso se siente en su vida privada. Amigas muy cercanas cuentan que, a veces, con la mirada cansada pero firme, suelta una confesión mínima: necesito respirar, no todo tiene que definirse hoy. No es desamor. Es una búsqueda de equilibrio, de poner en su sitio las piezas de una vida que se acelera más rápido que el corazón. La raíz de muchas discusiones, dicen, es el futuro. Hijos, ¿cuándo y cómo? Trabajo en el extranjero, ¿sí o no? ¿Parte del año en una ciudad, parte del año en otra? Erkan imagina horizontes con el vínculo en primer plano, con tiempos pactados para estar y sostener. Asal, sin negarlo, defiende su autonomía y la libertad de moverse al ritmo de un trayecto profesional que ha construido con paciencia. La tensión aparece justo ahí, en esa diferencia de ritmos y prioridades. Nada que no le pase a tantas parejas, salvo por un detalle: ellos viven bajo el microscopio público, y cada gesto se amplifica. Los reporteros llevan semanas sin captarlos juntos en un mismo plano. No hay fotos compartidas, no hay videos casuales, no hay señales que permitan leer una rutina compartida. Para el ojo curioso, eso es suficiente para afirmar que hay un conflicto silencioso. Aún así, palabras que se le atribuyen a Erkan como "no soltamos la cuerda" mantienen viva la esperanza de quienes anhelan el reencuentro. Cercanos a ambos sostienen que el lazo es más profundo de lo que cualquiera ve a través de una pantalla. Que,
Cuando se sientan de verdad a hablar sin testigos, todo se ablanda, y vuelven a ser el lugar seguro del otro, ese abrazo que alivia incluso cuando nada se resuelve del todo. Mientras tanto, late otro rumor en camerinos y pasillos, podría llegar un comunicado conjunto para frenar la ola de especulaciones. Nadie sabe si se tratará de una reconciliación declarada o de un adiós definitivo, pero todos esperan ese momento como si fuese el último capítulo de una serie que llevan mucho tiempo siguiendo. La expectativa crece, y con ella, la ansiedad de quienes no quieren verlos separados ni en pintura. Gente del círculo de Erkan asegura que él ve a Asal como el gran giro de su historia personal. Dicen que estaría dispuesto a postergar proyectos, a rehusar ofertas jugosas, a reorganizar su agenda solo por ganar tiempo juntos. Por eso, cada rumor de ruptura le cala más hondo de lo que deja ver. Asal, al mismo tiempo, intenta leer su propio mapa interno. Lo ama, no hay dudas, pero también ama la sensación de libertad y la armonía de una vida balanceada. En estos días, ha preferido dar pasos milimétricos, sin promesas grandilocuentes, como si midiera cada decisión con una regla invisible. Sus amigas repiten una frase que la han escuchado decir en voz baja: parezco de hierro, pero hay noches en que solo quiero hacerme bolita y olvidarme del ruido. Hay algo que todavía los ata con fuerza: los recuerdos. Esas escapadas inesperadas, las risas en ciudades que no conocían, las conquistas pequeñas que luego se transformaron en anécdotas sagradas. Cuentan que Erkan conserva en su teléfono un puñado de fotos naturales de Asal, de esas que se toman sin pose, cuando el mundo no mira. Y que, aunque todo se vea enredado, cada vez que abre esa galería, se le dibuja una sonrisa inevitable. A la par, circula la versión de que Asal, antes de dormir, alguna noche se permite escuchar viejos mensajes de voz suyos, como si reconectara con un tono, un ritmo, un modo de decir su nombre que la calma. Pero detrás de toda esa marea de sensaciones, la encrucijada espera paciente. O vuelven con más fortaleza que nunca, o lo sorprende una separación que dolerá justo cuando ambos atraviesan tal vez el pico más alto de sus carreras. Y aquí regresa la frase de Erkan, esa que ha dividido opiniones. Para algunos es un gesto apasionado, una promesa de pelear por lo que siente. Para otros, una señal de control que no encaja con un amor sano. Lo que sí parece indiscutible es que él no quiere perder a Asal sin dar batalla. Ambos saben que lo suyo no se levantó en un día ni con fórmulas mágicas. Fue trabajo, fue paciencia, fue volver a elegir al otro después de contratiempos que a muchos habría derrumbado. Por eso, tampoco se rompe de la noche a la mañana. Aún así, la fama tiene un efecto lupa. Agranda los malentendidos, expone las fisuras, convierte un detalle insignificante en un obstáculo gigantesco. Construye un muro transparente que no cualquiera aprende a cruzar. En medio de esta espera tensa, hay quienes dicen que la pareja ya habría pactado una charla definitiva, sin prisa y lejos de grabadoras, para decidir qué pasos dar y en qué tiempos. Si cierran filas para seguir, el reto será blindar su intimidad frente a la tormenta. Si se despiden, el desafío será hacerlo con respeto, a la altura de lo que vivieron. En cualquiera de los dos caminos, el mundo los mirará con lupa, pero ellos solo se deberán una cosa: la verdad que sea capaz de darles paz. Así cerramos por hoy. Si disfrutaron esta entrega, suscríbanse a Escándalos de Series Turcas y compartan el video para que nadie se pierda el próximo capítulo de esta historia, que aún escribe sus líneas más decisivas. Nos vemos en el siguiente episodio, y que la vida, con su sabiduría impredecible, les dé a Erkan Merik y Asal suba la claridad que están buscando.